Datos y Mensajes presenta el Noticiero TV Hoy. La nueva televisión de Colombia presenta NTC Noticias. Globo Televisión presenta su noticiero AM/PM. Krypton presentó su noticiero Krypton. El siguiente es un programa de Jorge Barón Televisión. RCN Televisión presentó... Pues mire, lo que las FARC le está pidiendo al gobierno nacional es una plataforma en medios de comunicación. Se financiará un diario impreso, una revista de teoría y análisis político, una emisora y un canal de televisión de cobertura nacional. Hemos llegado a un acuerdo fundamental sobre el segundo punto de la agenda contenida en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, denominado participación política. 1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final. Acceso a medios de comunicación. Consideramos la libertad de expresión como fundamental para un mundo más democrático, con menos desigualdad, con mayor respeto por la diferencia, porque con ella se fomenta la reconciliación y, por supuesto, la paz. Contravía. Ese tema nunca está en qué tan concentrados, es que la propiedad siempre termina siendo un tema de violencia. O sea, cuando uno habla de libertad de prensa en Colombia, uno está hablando de atentados contra los periodistas o contra los medios. Porque esa realidad tan dura acapara todo el debate de la libertad de prensa. Yo creo que en términos generales hay una gran concentración de medios y eso no es un tema nuevo. Pero lo que yo sí creo es que hay que reformular, no en el sentido de perpetuar ese esquema oligopólico, otorgando canales a medios alternativos, sino creo que hay que cumplir la norma constitucional que dice que los colombianos tenemos derecho a informar y ser informados. Eso implica pluralismo. En otros países, al no tener un conflicto armado, el debate de la libertad de prensa está en concentración, en quiénes son los dueños, en cómo regulamos para que haya diversidad. Nosotros estamos todavía pensando en que no nos maten a nuestros periodistas, en que los dejen trabajar, en que no los amenacen. Entonces, esa realidad hace que el tema de concentración y de quién es el dueño en regiones, que es una cosa horrorosa del político que tiene una radio y hace campaña, eso no es tan importante como preservar la vida del periodista que emite su programa. Más que reparo, lo que había era una decisión del M-19 en el entendido de que el proceso de paz y del fin de la guerra para el M-19 tenía una naturaleza esencialmente política. Por eso sus reformas y sus propuestas en el texto de lo acordado para el fin de la guerra son de esencia política. Y en ese texto está claramente establecido dos cosas. Primero, no censura y tercero, acceso a los medios de comunicación por parte de la ciudadanía. Globo Televisión presenta su noticiero AM/PM. Y el M-19, con el gobierno del presidente Gaviria, negociaron un canal de televisión, un noticiero de televisión que se denominó AM/PM, y desde ese noticiero el M-19 hizo una rica experiencia en manejo de medios, reconociendo la importancia que tiene el medio de televisión en la actividad política. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Esa decisión política en el acuerdo de paz luego fue llevada mediante el diseño de varios artículos al texto de la Constitución del 91. En la Constitución del 91 quedó establecido la prohibición de cualquier tipo de censura. Y en segundo lugar quedó establecido
el acceso y el derecho de ver que tiene la gente para fundar y acceder a medios de comunicación masiva. En la televisión es muy evidente, pero en los periódicos también, en la radio, creo que estamos como frente a un duopolio. Todo se construyó como en una fórmula de dos grandes que controlan el área de los medios. Y yo diría que con la concentración en propiedad y en audiencias, si las separamos, ambas son muy altas. Porque lo que uno ve es que la pauta está distribuida de una manera oligopólica, es decir, RCN y Caracol tienen la mayoría de la pauta publicitaria en televisión, y eso lo saben ustedes en Contravía porque han tenido muchas dificultades para sobrevivir. Por eso es que me parece que el esquema debe ser diferente, no es dos grandes y unos pequeñitos que tratan de sobreaguar, sino debe ser un esquema en el cual el pluralismo lleve a que, por ejemplo, haya una repartición equitativa de la pauta. A lo mejor en ese momento el modelo no se planteaba como antiplural. Digamos que desde la nueva Constitución los medios son por definición defensores de la pluralidad y la diversidad, etc. Pero ya probamos con los primeros 10 años de licencia que hacen falta muchas voces, que hace falta una agenda más diversa. Bueno, yo creo que leyes hay, leyes antimonopolio hay. La Constitución misma habla del pluralismo, entonces nosotros somos muy leguleyos, apegados a que a cada problema le encontramos una solución entre comillas de la ley, pero yo creo que ahí lo que falta es voluntad política. Si verdaderamente hay voluntad política, se puede lograr, se pueden tomar medidas antimonopólicas. ¿Se puede intervenir, por ejemplo, en TV Cable? Yo creo que el panorama en ese sentido es difícil. Digamos que estamos frente a un modelo que está concentrado, que en propiedad también está concentrado en unos personajes públicos, poderosos, que tienen, como tú lo dices, pues tienen negocios diferentes a la comunicación o al periodismo. Y eso yo creo que no es una realidad solo colombiana, creo que es algo que está pasando, es una tendencia que está pasando en otros países también. Organización Ardila Lule, cuyo propietario y líder es el doctor Carlos Ardila Lule, el grupo empresarial más importante de Colombia. Más de 80 compañías en los sectores clave del país. Sector automotriz, sector bebidas, sector agroindustrial, sector telecomunicaciones, sector empaques y diversos, entre otros. Por ejemplo, uno ve, y no sé si les ha pasado, pero Telmex abruptamente sacó de su programación Film and Arts, que era un canal para el cual muchos de nosotros se justificaba haber pagado la suscripción, y simplemente le dice Telmex olímpicamente, es decir, el señor Slim, le dice, no, usted si no está contento, le devolvemos su dinero. Entonces yo creo que una política pública antimonopólica sí puede conseguir ese pluralismo que todos anhelamos como un ingrediente fundamental de la paz. ¿Qué pasa cuando sus dueños son también dueños de otras empresas? Yo creo que en Colombia es muy dañino en términos como de libertad de expresión. Yo sí creo que ese fenómeno, como un poco los hijos del tío rico, ¿no? Como ese fenómeno de Luis Carlos Sarmiento, Julio Mario Santo Domingo y Ardila Lule, ¿no? Hugo Pato y Luis casi, hacen daño en el sentido que sí restringen las agendas. Y pienso que como la concentración de medios no es un tema del que se hable o que preocupe a las audiencias, o así lo siento yo, nadie repara en el efecto que eso tiene. Solo le dan hacia
la información la dan en beneficio a los que pagan, a los dueños de los canales, digámoslo así, Es decir, como si uno está viendo RCN y está recibiendo publicidad del mismo emporio, digamos, de Ardila Lule, a lo mejor uno no está reparando en eso. O sea, si uno está viendo propagandas de Postobón en RCN, o no está viendo propagandas de Coca-Cola, por poner cualquier ejemplo tonto, uno no está pensando que hay como una autopauta, como cambiar dinero de un bolsillo a otro, ¿no? O si uno está abriendo el periódico El Tiempo y ve una noticia sobre cesantías por venir, sobre fondo de pensiones, sobre obras arquitectónicas en la 26, no se está dando cuenta que son mensajes que tienen un sentido dentro de una empresa que tiene muchos brazos. Desde la perspectiva de la libertad de expresión, la Relatoría de Libertad de Expresión elaboró una serie de estándares con recomendaciones sobre cómo debería abordarse y qué contenidos debería tener una legislación al respecto. Entonces, si bien es cierto lo que decían, que tal vez haya sido limitado lo que hasta ahora está en la legislación colombiana, y hay una apertura, pero hay una apertura en el proceso, ¿no?, de paz, que alentaría a pensar una discusión en el Congreso de una legislación, bien vale echar una mirada a lo que se recomienda en la experiencia internacional. Que han habido algunos momentos de debate importantes, tal vez cuando se vendió la última vez El Tiempo, hay como unas columnas de opinión que rescatar donde se preguntaba, creo que María Jimena Duzán hizo una muy buena donde se preguntaba, bueno, ¿qué va a pasar con el día que pase algo con los bancos? ¿Cómo lo va a cubrir El Tiempo? ¿No? ¿Qué pasa cuando los intereses del dueño, el periodista los compromete? ¿Hasta dónde va a llegar la libertad de expresión del periódico? Esa legislación debe establecer cuáles son los contenidos y objetivos de la policía oficial, cuáles son los objetivos legítimos e incluso decir cuáles no son. Algo está escrito ya en la normativa anticorrupción. Por supuesto que la información desde esta perspectiva de estándares interamericanos habla de una publicidad que sea veraz, objetiva, clara, transparente, oportuna, relevante, y que no puede ser usada en ningún caso como una propaganda encubierta. Digo que es difícil porque yo no creo que ningún país pueda reglamentar, y hay mucho debate frente a cómo se reglamenta la propiedad, en decirle o no a alguien, usted no puede tener un periódico y una emisora. ¿Cómo le reglamentas eso en el panorama, digamos, de hoy de redefinición del oficio? ¿Cómo le dices a alguien que no puede tener una emisora y al tiempo un medio digital? Sí, es muy difícil enfrentarse a eso porque además no se crean nuevos medios de la manera que uno cree. ¿Sí? Nadie estaría dispuesto hoy a crear un nuevo periódico, por ejemplo, en papel. ¿Quién está dispuesto a invertir hoy en una empresa, a comprarla rotativa? Eso no va a pasar probablemente. Luego son los periódicos que ya están y los periódicos que llevan una tradición los que van a seguir, digamos, estando en el mercado. Frente a ese fenómeno, lo que hay que actuar es sobre los contenidos de lo público y de lo privado. Vemos ejemplos como el de Señal Colombia, que tiene un excelente contenido y por eso compite con las radios privadas o la televisión privada. Canal Capital, en el ejercicio de la recuperación de la televisión pública, nos ha mostrado un reverdecer y un nuevo camino de la televisión pública como un instrumento para la generación de democracia y la generación de nueva ciudadanía. Ahí hay un ejemplo a seguir, ahí hay un paradigma. El canal de Bogotá, el canal público del distrito comprometido con el tema de los derechos humanos, se encuentra entre las 4 entidades más destacadas de la capital de la República. Primero que todo, quiero decir que respeto mucho el enfoque de Canal Capital sobre la situación de derechos humanos y el hecho de que ustedes hayan proporcionado una voz para los representantes de la comunidad. Hay una alianza única con Canal Capital, que es un canal público, es una asociación exclusiva para promover la paz
y los derechos humanos, y que espero que se repita aquí en Colombia y en otras partes del mundo. Canal Capital, la televisión más humana, se ubica como el único canal público del país que más consultan los líderes de opinión. Y esta nueva mención de honor quiere recompensar, animar y motivar a los medios de comunicación para actividades en temas de derechos humanos. A Canal Capital. Lo que no se puede es pensar que solamente por ser público un contenido va a ser bueno. Tiene que haber un esfuerzo de competencia con los contenidos que están ofreciendo RCN y Caracol, algunos de los cuales son buenos. Entonces, lo que tiene uno es que esforzarse en contenidos y no fragmentar las opiniones, por ejemplo. Sí, yo no siento que solamente convencer a que Falabella por favor paute en la televisión y ayudar a que la televisión pública tenga mejores ingresos y no sé qué, ¿sí? No es una cuestión de pauta ni de rating, sino de reconciliación. Todos queremos estar tranquilos con lo que vemos. Que si queremos opinar, nos escuchen. Y que nos aconsejen. Porque queremos programas de calidad. Que entretengan. Que informen y eduquen. Porque queremos una televisión íntegra, de calidad y apta para todos, contamos con la ANTV. La Autoridad Nacional de Televisión protege los derechos de todos los televidentes. Digamos, nosotros tenemos leyes, tenemos varias leyes, de hecho, la ley de anticoncentración, si la queremos llamar así, o que avala por la pluralidad en todo tipo de mercados, incluido el de medios, son antiguas. Sí, son antiguas en América Latina en comparación. La nuestra la primera viene como del año 59 o 60. Se han ido modificando con la Constitución, por supuesto, toman mucha más fuerza. La superintendencia es el organismo regulador y sí, hay todo un marco, pero es un marco para todos los mercados. La audiencia es un elemento, una variable a tomar en cuenta, pero no es la principal. Esto tiene además un correlato importante en los aspectos que tienen que ver con la diversidad y el pluralismo en determinado país, de diversidad y pluralismo de medios. Si el único criterio es la audiencia o el tiraje, vamos a terminar dándole recursos a los monopolios o oligopolios. Es decir, va a fortalecer la capacidad de esos mismos medios de dominar la agenda informativa. Hay quienes se preguntan si debería haber una específica para el mercado de los medios porque su naturaleza es distinta a la concentración en las marcas de gaseosa. Es decir, los medios son distintos, los formatos son distintos, la radio y la televisión, para que la ley sea igual a la competencia en el mercado de flores. Si a lo mejor hace falta una ley específica de medios. ¿Por qué estás acá? Porque creo que hay que apoyar este modelo, porque creo que no podemos seguir aguantando la mentira de los monopolios que le quieren llenar la cabeza a la gente de mentiras. Estamos para presentar el proyecto de ley en junio. Vamos a ver cuánto nos lleva que se apruebe. Sí existe voluntad política del gobierno y de la bancada oficialista. Allí sí hay voluntad política. Pero con Edison Lanza, que comenzamos esto cuando estábamos en sociedad civil los dos, que vamos 7 años, ¿no? O sea, tampoco es que nosotros rápidamente, lúcidos y exitosos, lo hicimos en 2 meses. Yo creo que el mejor ejemplo es Argentina. No sé si lo han revisado, pero Argentina con la nueva televisión digital ha creado unos canales nuevos públicos que han mostrado ser exitosos. Es decir, la gente ha dejado de ver la televisión por cable y a empezarse como a reconocer en esos nuevos contenidos públicos que están llegando por la televisión digital terrestre. La televisión pública, sobre todo informativo, más que todo yo los encuentro como en Señal Colombia y en Canal Capital. Entonces creo que falta regulación, no, vuelvo a repetir, no de quién puede ser dueño de qué, sino de, en general, de todo el ecosistema. Es decir, quién es la persona que vela por la no concentración, quién lo elige a él, si lo elige el presidente, pues ahí hay un conflicto de intereses. ¿Cuánto tiempo dura esa persona? ¿Cuáles son las funciones de un organismo? Si se tiene que crear uno nuevo, si la superintendencia no es suficiente porque tiene todas las áreas del comercio, pues entonces crear una superintendencia de medios, o no sé si eso es viable, pero
pero analizar las diferentes posibilidades, porque creo que llevamos 7 años pensando, sin analizar ninguna otra salida que esperar que lleguen yo no sé de dónde, o qué tiene que pasar para que se licite el tercer canal. Creo que muchas veces se pierden temas que realmente llegan a ser relevantes para la sociedad y se tapan con algunos temas sensacionalistas, entonces no creo que el derecho a estar bien informados sea como llevado de la mejor manera. Y además se acordó darle un fortalecimiento especial a los medios comunitarios para impulsar la participación ciudadana. Ahora que hablamos de medios de comunicación de miras al proceso de paz, porque quedaron contemplados en el punto de participación, pues se ha abierto otra vez como una ventana de oportunidad, ¿no? Como esa ventana a hablar, bueno, si vamos a acceder a nuevos medios, ¿cómo se va a recomponer el panorama mediático? ¿Cómo vamos a hacer para, sin necesidad de regular más y irnos por un prohibicionismo de no se pueden tener medios, si se tiene medios, de un medio se puede tener otro, si estamos ante una convergencia de medios, ¿sí? Si ahora las radios tienen páginas web y a lo mejor van a pasar a espacios de la televisión, si el mundo de los medios es la convergencia, ¿cómo vamos nosotros a hacer prohibiciones de propiedad? Es más bien cómo vamos a velar por la diversidad, cómo vamos a hacer que ese panorama realmente se amplíe. Un cuarto de siglo después de haber puesto final a la guerra, hemos avanzado en el sentido en que hay mayor conciencia ciudadana sobre la importancia que tienen los medios de comunicación en el ejercicio de la política y en la vida cotidiana de los ciudadanos y de las ciudadanas. Pero también hay que reconocer que ha habido un retroceso en el sentido en que el mandato constitucional de no censura, el mandato constitucional de apertura en los medios de comunicación, se le ha hecho caso omiso y existe todavía, sobre todo en materia de televisión, una monopolización de los medios de comunicación por algunas programadoras que están al servicio del interés privado y del interés particular. Bueno, yo creo que las tecnologías de la información y de la comunicación han avanzado tanto que uno no puede tener el concepto de radios comunitarias como tenía antes. Hoy en día, radios comunitarias a través de Internet son el medio de comunicación que le puede llegar mejor a los sectores rurales marginados. Entonces hay un mito de las radios comunitarias como algo rígido. Creo que la diferencia no es mucho. Nosotros tenemos una además cantidad notoria de radios comunitarias, ¿sí? Son más de 600, al igual que las radios comerciales. Eso si se compara con otros países, pues es muchísimo, y si uno lo compara con los canales públicos, pues bueno, con los canales privados, pues 2 canales abiertos versus no sé cuántas emisoras comunitarias, aunque es como comparar peras con manzanas, pues uno se da cuenta que hay muchísimas. ¿Qué pasa? Que su impacto, digamos, muchas veces es muy limitado, incluso su mismo lugar donde se pueden escuchar, ¿no? De incidencia. Y hace poco que hablaba con Pedro Vaca de la FLIP, me contaba como el desequilibrio que hay también en la cantidad de emisoras que tiene, por ejemplo, la Policía Nacional en cierto territorio colombiano versus las comunitarias, ¿no? Que la gente pueda escuchar mucho más a la policía que a emisoras creadas por la sociedad civil, pues habla muy mal de cómo está repartido el espectro en ciertas zonas del territorio. En los canales tradicionales no se ve que tengamos toda la diversidad étnica que tenemos en el país. Tú no ves ni afrodescendientes ni indígenas, no. En cambio, lo que debemos es adaptarnos a esa característica, el ecosistema informativo, que ya no depende tanto de publicidad oficial, por decir algo, sino depende, por ejemplo, de otras fuentes de recursos, como pueden ser trabajo con comunidades, etc. Se abrirán espacios adicionales para que las fuerzas políticas, las organizaciones y movimientos sociales y las comunidades en general, en especial aquellas que trabajan en la construcción de la paz, puedan dar a conocer sus propuestas y proyectos en medios institucionales y regionales. Porque nosotros creemos que pluralismo es darle, por ejemplo, o pedir las FARC un canal,
como lo pidió en su momento el M-19. Fue una experiencia buena la del M-19, pero yo creo que lo que está pidiendo la FARC hoy en día es distinto y no tendría ninguna repercusión en un esquema de globalización, en un esquema en que la información fluye y en un esquema en que hay internet, etc. Indudablemente dos cosas. Bueno, uno, el derecho que en esa mesa la oposición y los que han hecho ejercicio de la política mano armada, al culminar su dejación de armas y su proceso de guerra, tengan la oportunidad a fundar nuevos medios, pero que también la ciudadanía tenga esa nueva oportunidad de fundar y acceder a los medios, esencialmente al medio de televisión. Estamos ante la creación de nuevos espacios y nuevos canales. Por supuesto no estoy hablando de hagámosle un tercer canal a las FARC, no estoy tampoco llegando a ese punto, porque además si uno analiza eso, uno se preguntaría, bueno, si se los van a dar a las FARC, ¿a quién está en deuda de dárselos? Y tendría uno que empezar a enumerar, ¿no?, a otros colectivos y a otras voces y a otras partes a las que estamos en deuda de darles un canal hace varios años. Entonces no podrían ser los primeros a los que se les da un canal. Pero sí espacios digamos que le compitan de manera directa a los canales privados. Eso quiere decir que se repartan la torta publicitaria entre tres y ya no entre dos. Sí, que realmente haya una competencia libre como lo dice la Constitución. Necesitamos redes de radio, necesitamos canales de televisión, que Teleantioquia, que Telemedellín, eso es ya de unos determinados grupos, pues necesitamos un Telearepa en Medellín, que sea para las nuevas fuerzas sociales. Que Telepacífico, no basta. Que La Voz del Río Cauca, que Radio El Sol de Cali, no. Necesitamos también emisoras en Cali y canales de televisión en Cali, Telearequipe. En el mundo y en particular en Colombia está ocurriendo una situación que en mi sentir es perversa para la democracia. En la Asamblea Constituyente de 1991, en las mesas preparatorias, uno de los temas fundamentales que de hecho costó 7 votaciones secretas en la Constituyente fue el tema del acceso al espectro electromagnético y el tema del acceso a los medios de comunicación. Si no se logra en Colombia realmente garantizar que el espectro electromagnético se utilice para el pluralismo informativo, que le dé cabida a todas las corrientes de opinión y que asimismo el régimen de competencia, que fue el que este país escogió en la Constitución de 1991, realmente pueda contar con reguladores que garanticen que se le brindan oportunidades a todos los agentes del mercado, creo que vamos a tener problemas tanto para el mercado como para la democracia informativa, como para la paz y el posconflicto. Yo creo que eso no está mal si hay muchas más opciones. El problema es cuando se repite RCN Radio, RCN Televisión, pero es que no hay más televisión sino Caracol. Si el panorama fuera más amplio, eso no sería tan dañino como lo es hoy. Claro, el mejor ejemplo es tal vez la BBC. La BBC tiene radio y tiene televisión y eso no impide que haya diversidad y pluralidad. Yo creo que en el marco de un proceso de paz y de posconflicto en Colombia es necesario replantear un modelo de acceso de la oposición política y en general de todos los partidos a los medios de comunicación, no solo estatales, sino tener realmente una actitud abierta de parte de los medios comunitarios y de los medios de carácter privado. Que haya debate a unas horas normales, no a las 11 de la noche, sino que haya intervención de todos, que esté la FARC, que esté Uribe, que esté y uno ve que en este momento están en el estadio de insultarse unos a otros. Pero creo que eso es una educación política, una educación mediática que debe llegar a que haya análisis no emocionales, sino verdaderamente análisis interpretativos de la realidad de cada cual. Sería súper interesante que las FARC no solo tuvieran un informativo, un programa de otro formato, ¿por qué no? En mi sentir, Colombia tiene que construir un modelo mucho más creativo y democrático que genere una relación dinámica y democrática entre los medios, el mercado y la nación. Contravía.